Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres futbolistas que van a ser convocados en esta fecha FIFA por parte de Lionel Scaloni, que seguramente quizás no tengan tantas posibilidades de sumar minutos, de aquellos jugadores jóvenes que sí van a tener chances de entrar al terreno de juego. Ya hice un video en particular, pero en esta en cuestión vamos a estar hablando de tres promesas que ya han sido convocadas con anterioridad. No va a ser la primera vez que sean citados por el actual entrenador del albiceleste, pero que por lo pronto la prioridad en este momento, en esta fecha FIFA de octubre, donde Argentina estará jugando primero ante Venezuela en condición de visitante y después frente a Bolivia en condición de local, la prioridad es que hagan grupo y empiecen nuevamente a formar parte de la plantilla. Es verdad, después hay circunstancias que pueden darse en el transcurso de una fecha FIFA donde a lo mejor se les abre una puerta para entrar dentro del terreno de juego, porque por lo pronto van a formar parte de los entrenamientos, existe la chance de que vayan al banco de suplentes, pero tampoco serían la primera opción para el DT a la hora de ingresar al terreno de juego en el complemento. Vamos a estar hablando de qué es lo que sucedió con ellos en el último mercado de pases, porque los tres cambiaron de equipo y el hecho de que ahora estén sumando más minutos de lo que lo hacían con anterioridad y en equipos más importantes puede provocar que de cara al futuro sean nombres verdaderamente importantes para la selección argentina. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de Mattia Zule, el hombre que hoy juega en la Roma de Italia, que es titular en uno de los equipos más importantes de ese país y que por lo pronto ya había formado parte de la delegación argentina en la fecha FIFA de septiembre. En ese entonces no había sumado minutos bajo el mando de Lionel Scaloni, y si bien es cierto que es un hombre que será muy preponderante de cara a las siguientes convocatorias, no sabemos si tendrá posibilidades en esta fecha FIFA de octubre de ingresar en algún momento en los segundos tiempos. Por lo pronto lo que hay que decir es que el cambio que se dio en él en el último periodo de transferencia fue verdaderamente muy positivo. La temporada 2023-2024 la jugó cedido en el Frosinone, mientras su pase pertenecía a la Juventus de Turín. En este último receso fue definitivamente transferido de la Juventus a la Roma y hoy por hoy está siendo un hombre más que importante en la zona ofensiva del equipo de la capital italiana. La idea de Scaloni para con él es, en primera instancia, encontrarle su lugar dentro del terreno de juego, porque no es lo mismo jugar a nivel equipo que a nivel selección, y de a poco ir dándole minutos. No sé si en esta fecha FIFA de octubre le tocará ingresar, ya de por sí en la fecha FIFA de septiembre había estado convocado y lamentablemente en un partido se quedó afuera del banco y en el otro estuvo entre los relevos, pero no le tocó ingresar en la segunda parte. Es un jugador que en el Frosinone de Italia logró tener continuidad y fue titular en bastantes partidos, llegando al gol. Eso es muy relevante, sobre todo a la hora de competir en el combinado nacional en el ataque, porque no es fácil hoy ganarse un lugar con los delanteros que tiene la selección argentina. Lautaro Martínez, Julián Álvarez, el propio Lionel Messi, si bien es cierto que va por otro lado, son jugadores que normalmente en sus respectivos equipos convierten un montón de goles y eso provoca que sus competidores, los que van por detrás de ellos, tengan que tener un nivel más que espectacular en sus respectivos equipos como para poder competirles el lugar. Y además, si bien es cierto, y esto lo ha dicho Scaloni en conferencia de prensa en más de una ocasión, él prefiere que sus jugadores jueguen en equipos menores y que sumen minutos a que estén en algún equipo importante pero que se queden en el banco sin ingresar. El hecho de estar en la Roma y no en el Frosinone obviamente también le da una relevancia externa, porque juega a UEFA Europa League, que es una competición continental, la primera vez que está disputando este torneo, y va a sumar más minutos de lo que lo haría obviamente en el Frosinone, más allá de ser titular, porque la cantidad de encuentros que disputa el conjunto de la capital de Italia es mucho mayor. Y en la selección argentina obviamente eso lo ven y el cuerpo técnico ya lo viene siguiendo desde hace tiempo. Fue uno de los futbolistas que en su momento convocó a Javier Mascherano para disputar la Copa del Mundo Sub-20 que se disputó en Argentina. Si bien es cierto que el resultado final a nivel club no terminó siendo bueno porque esa selección terminó quedando eliminada en octavos de final, hemos podido ver a Mattia Zule teniendo un buen rendimiento. Ahora solo falta, claro está, que siga manteniendo ese nivel
cuando le toque jugar con la mayor, que es algo que no es sencillo, que es un salto más que importante, y además lo que hay que tener en cuenta es que Argentina hoy por hoy juega absolutamente todos partidos oficiales, porque todos los siguientes compromisos que va a estar jugando correspondientes a fecha FIFA son todos duelos por eliminatorias, y es por eso que Scaloni no le ha podido dar tanto lugar a algunas piezas jóvenes. De hecho, muchos creían que en la fecha FIFA de septiembre, luego de la Copa América, iban a jugar muchos juveniles, o por lo menos le iba a dar lugar a muchos nuevos. Sin embargo, esto no sucedió porque obviamente los partidos no dejan de ser por los puntos. Y hasta que no esté asegurada al 100% la clasificación al Mundial 2026, cada futbolista juvenil deberá aprovechar al máximo las pocas oportunidades que tenga. Vamos ahora a hablar de Giuliano Simeone, uno de los hijos del Cholo, que muchos creían que el paso que había dado en el último mercado, que era ser ya parte del plantel del Atlético Madrid, le iba a jugar en contra en relación a los minutos jugados dentro del terreno de juego. Si bien es cierto, su ficha siempre perteneció al colchonero, durante la temporada pasada había tenido un muy buen rendimiento en el Alavés, equipo también de la primera división española, y ese buen nivel lo había llevado a formar parte de la selección argentina sub-23 que disputó el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. De hecho, fue en ese certamen en cuestión donde tuvo una actuación muy pero muy buena, donde el público albiceleste lo empezó a conocer un poco más. Teniendo en cuenta sus características y sus capacidades dentro del terreno de juego, no hay muchos jugadores hoy por hoy en la selección argentina mayor que puedan moverse dentro del terreno en el lugar en el cual lo hace Giuliano Simeone, porque básicamente juega de volante por derecha o de extremo por el costado derecho, y hoy no hay ningún jugador por ese sector en la selección argentina. De hecho, todos los futbolistas que se mueven como extremo son todos jugadores que van por el costado izquierdo, como son los casos de Nicolás González y de Alejandro Garnacho. Giuliano Simeone ya había formado parte de la fecha FIFA de septiembre, y al igual que Matías Soulé, en uno de los partidos había estado en el banco sin ingresar, mientras que en el otro ni siquiera formó parte del banco de relevos. Por lo pronto, en la fecha FIFA de octubre, el hecho de que Messi regrese a la selección seguramente inclusive le imposibilite más las posibilidades de sumar minutos. Es cierto que los rivales en teoría son menores, por lo menos en la previa. La albiceleste enfrentó en septiembre a Chile y a Colombia, mientras que ahora en octubre hará lo propio contra Venezuela y Bolivia. Y la realidad es que jugar, por ejemplo, contra Bolivia de local, para muchos es quizás el partido más fácil en la previa, repito esto, de todas las eliminatorias sudamericanas rumbo a una Copa del Mundo. Aún así, claro está, no hay que subestimar a ningún rival, y teniendo también en cuenta que el DT puede hacer 5 modificaciones en cada uno de los partidos, obviamente que no se puede descartar en su totalidad la chance de que algunos de estos jóvenes jugadores puedan sumar minutos. Pero hoy por hoy lo más destacado para cada uno de ellos es que empiecen a formar parte de la plantilla de manera más regular, y que obviamente los minutos que les toque ingresar dentro del campo de juego van a tener que ser aprovechados al máximo. No van a poder pasar desapercibidos. Si tienen que jugársela, si hacer alguna acción individual para destacarse, van a tener que hacerlo. El simple hecho de cumplir dentro del terreno de juego no va a provocar que en siguientes situaciones Scaloni los tenga en un lugar cada vez más alto, porque ya de por sí formar parte de la selección argentina, de la delegación, esto va a suceder. Mientras sigan jugando en sus respectivos clubes, mientras sigan teniendo participación en sus equipos, no me atrevería a decir que Scaloni no los va a convocar. Ahora, si verdaderamente quieren no solamente formar parte de las convocatorias, sino sumar minutos en primera instancia, obvio, como primeras alternativas desde el banco, y sí o sí esos pocos minutos que les va a tocar ingresar van a tener que aprovecharlo al máximo. Así que veremos si a Giuliano Simeone se le presenta esa chance. Por lo pronto, en el Atlético Madrid, debido a la enorme cantidad de partidos que ha tenido el equipo español en este arranque de temporada, en lo que fue el inicio de la Liga Española y de la UEFA Champions League, le ha tocado jugar un par de partidos como titular, cuando muchos creían que el hecho de quedarse en el colchonero iba a hacer que jugara menos minutos que en la temporada pasada. Y el último caso del que voy a hablar es del futbolista que más tiempo lleva siendo convocado a la selección argentina, pero que espera que el cambio de club que se dio en él en el último mercado de pases le ayude finalmente a dar ese salto y a convertirse en un jugador estable del albiceleste.
Nehuen Pérez pasó en el último periodo de transferencias de jugar en Udinese de Italia a vestir la camiseta del Porto de Portugal. Si bien es cierto que en lo que respecta a ligas locales, la Serie A italiana es bastante más competitiva que la Liga NOS portuguesa, la realidad es que el Porto es un equipo que juega competiciones internacionales, lo está haciendo en la UEFA Europa League en esta temporada, mientras que el Udinese siempre estaba más cerca de pelear el descenso que de ingresar a torneos continentales. Así que terminó siendo un cambio bastante próspero para Pérez, que ahora está jugando como titular en el Porto. Es cierto que en el Udinese también era titular y por eso mismo Scaloni siempre lo consideró fundamental, pero también es verdad que nunca lo terminó de consolidar en ninguna lista de las competiciones más importantes que ha jugado la selección argentina, porque Nehuen Pérez ya había tenido citaciones inclusive antes del Mundial de Qatar. Es verdad que era muy difícil que formara parte de la selección en la Copa del Mundo, pero por lo pronto él no perdió la esperanza hasta el último momento. Lo mismo pasó con la última Copa América de Estados Unidos. De hecho, Nehuen Pérez hasta fue citado para la fecha FIFA de marzo y fue titular en el lateral derecho. Sin embargo, a la hora de tener que elegir a los definitivos, a los 26 jugadores que representaron a la selección en el torneo norteamericano que se jugó entre junio y julio, donde Argentina terminó saliendo campeón al ganarle la final a Colombia, finalmente Nehuen Pérez no terminó siendo citado en la lista final. Es un futbolista que puede jugar como lateral derecho, como primer marcador central, como segundo zaguero, y también en el Udinese, más que en el Porto, supo jugar como stopper por derecha, como stopper por izquierda y también como líbero. Básicamente, salvo en la posición de lateral izquierdo, sabe jugar en todos los demás lugares de la zona defensiva, y esto es importante y clave a la hora de terminar de armar un listado para un certamen oficial. Además, teniendo en cuenta que de cara a lo que va a ser el Mundial 2026 seguramente ya no formen parte de la selección argentina quienes hoy son los dos primeros suplentes en la saga central de la selección, es decir, Nicolás Otamendi y Germán Pesela, es muy probable que ahí haya un recambio más que importante. Y Nehuen Pérez es un jugador que a Scaloni básicamente le encanta. Por eso mismo me parece que si logra aprovechar sus oportunidades cuando le toque jugar, lo más probable es que la regularidad a la hora de ser convocado a la selección argentina empiece a ser más constante y no tan salteado como lo ha sido durante los últimos 2 años. Es cierto también que a diferencia del caso de los dos jugadores ofensivos que mencioné antes, es más complicado que Nehuen Pérez, si es que está en el banco de suplentes, le toque ingresar en un segundo tiempo, porque lo más probable es que en un complemento las modificaciones que realice un DT tengan que ver más con futbolistas que se mueven en la mitad de la cancha o en la ofensiva. Únicamente, en general, hay cambios defensivos si los jugadores en cuestión se encuentran amonestados cerca de ver la roja o si se encuentran lesionados con alguna dolencia especial. Por eso mismo, lo importante hoy por hoy para Pérez pasa más por lo que haga en su club, salvo que en esta oportunidad se ha convocado para esta fecha FIFA de octubre y en definitiva Scaloni le dé algunos minutos como para mostrar todo su potencial defensivo en alguno de los dos partidos. Seguramente en estos días se oficialice la lista de Scaloni, o a lo mejor cuando están viendo este video ya conocen quiénes son los jugadores que han sido convocados para disputar los dos compromisos que jugará Argentina en esta fecha FIFA de octubre. Como todavía falta un fin de semana a nivel clubes, esa lista siempre puede ser modificada. Se puede agregar algún jugador, como también alguno puede llegar a salir por alguna lesión que sufra en su último partido con su respectivo equipo. La albiceleste jugará en primera instancia el jueves 10 de octubre contra la selección de Venezuela en condición de visitante, más precisamente en la ciudad de Maturín, por la fecha número 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y 5 días más tarde, el martes 15 de octubre, estará recibiendo en el más monumental a Bolivia por la fecha número 10 de las clasificatorias de la Conmebol al siguiente Mundial. Hay que tener en cuenta que el partido ante Venezuela es el último de la primera ronda. Una vez finalice ese encuentro, ya todos los países habrán jugado al menos una vez contra el resto de las selecciones, mientras que Bolivia será el primer rival al que la selección argentina enfrentará por segunda oportunidad.